CCC recibe, como lo hemos podido escuchar, los pedidos desde distintos centros de investigación científica que creen que determinada patología puede tratarse con determinado elemento médico implantable. Por lo tanto, conversamos con los ingenieros que diseñan, con los trabajadores que hacen las distintas etapas de las piezas que entregan y que diseñan, y esto es, créanme, de alta tecnología. Tienen realmente en el mundo mucha fama, es una empresa que tiene realmente la posibilidad de competir con las grandes empresas del mundo, precisamente porque tienen un diseño y una capacidad de entender lo que demandan los científicos que están buscando soluciones terapéuticas de este estilo para sus pacientes. Realmente desafiante a nuestra mente, a nuestra comprensión y hasta dónde sabemos entender de qué se trata esta empresa uruguaya. Estamos en un piso de la compañía que es el Departamento de Ingeniería. El Departamento de Ingeniería es uno de los dos departamentos que se encarga del diseño de todos los sistemas de dispositivos médicos implantables que diseñamos aquí. En particular, en este momento estamos en un sector que es un sector de electrónica. Tenemos dos oficinas dedicadas al diseño de la electrónica, y lo que vemos allá al fondo es el diseño de software de alto nivel. En el Departamento de Ingeniería hay básicamente ingenieros electrónicos e ingenieros de software, y hacemos toda la electrónica de los productos, el software, el firmware, o sea, el software que va embebido en los implantables o en los dispositivos externos, y también el software de alto nivel, que probablemente vean luego, que es el software de los programadores de los dispositivos implantables. Después hay otro departamento que también participa del diseño de los productos, que tiene que ver con el diseño mecánico y el diseño de los procesos de producción. Gabriel, contame cuál es tu tarea acá en CCC. Básicamente programamos el software que se encarga de setear diferentes parámetros en los equipos que van implantados. En base a esos parámetros, el equipo puede realizar diferentes cosas dependiendo de cada paciente, ¿no? O sea, por ejemplo, si el paciente tiene un dolor en una parte del cuerpo, se puede configurar a través del software y para ese dolor específico. Si hay otro paciente que tiene otro dolor en otra parte del cuerpo, se configura. Eso se hace todo a través del software, y lo que hacemos en esta parte es la programación de todo el software que controla a los aparatos que están implantados en cada paciente. Explícame cómo es el mecanismo, cómo funciona esto. Esto es lo que es un breadboard, de lo que sería la parte previa al equipo que va a ser implantado en el paciente. Esto es un equipo que se conecta a la computadora y es el dispositivo a través del cual el software va a establecerle los parámetros en el aparato que tiene adentro del paciente. Esto, para ser un aparato terminado, falta ponerlo en su posición original. Esto es una base de prueba, ¿no? Ponerlo va doblado y va dentro de un contenedor de metal. Eso, luego que está dentro del cuerpo, esto a través de una telemetría de radiofrecuencia, tal vez este no es de radiofrecuencia, pero se comunica, o sea, esto va, por ejemplo, acá o en otra parte, ¿no? Y se comunica con el aparato que está implantado adentro del cuerpo y le pasa los parámetros que el especialista determina en el software. Específicamente, ¿para qué? ¿Para qué fue diseñado? Es para dolores de espalda. ¿Y tú qué recibiste? ¿Qué orden recibiste de diseño? No, básicamente el cliente determina unos requerimientos que necesita que el aparato haga cierta
en realidad que como que estimule de cierta forma, ¿no? O sea, tienen que estimular con frecuencia, amplitud del pulso, y eso determina una serie de cosas que a su vez se tienen que programar en el aparato también, o sea, hacer un hardware y un firmware que va en el aparato, y eso a su vez determina los requerimientos de el software para programar los aparatos. Trabajo con respecto a la supervisión de todo lo electrónico? Bueno, ya más o menos me imagino que te han contado, pero bueno, nosotros recibimos en un proyecto cualquiera una especificación general, digamos, de comportamiento del aparato, es decir, el aparato tiene que hacer tiene que ser capaz de dar determinado estímulo en determinada forma, bueno, una idea que es en base a una cierta terapia que el cliente tiene. Bueno, eso hay que obviamente traducirlo en un circuito que sea capaz de hacer eso. Nosotros tenemos plataformas, digamos, que hemos desarrollado a través de los años, muchas inspiradas en nuestros marcapasos, que eran diseños propios, pero bueno, evolucionando y ajustándolo a lo que nos piden. Tenemos una primera instancia en que diseñamos un primer circuito. El circuito al principio es una cosa evidentemente grande, es decir, no algo que de un tamaño apropiado para poner en un dispositivo implantable, pero es algo en el cual, bueno, probamos el concepto, digamos, tenemos un proceso de elaboración de prototipos en que verificamos que nuestra plataforma o nuestro circuito es capaz de implementar lo que los requerimientos nos piden. Después, bueno, eso es la primera etapa del desarrollo. Después, bueno, hay una segunda etapa que es integrar eso en una placa más pequeña que sea capaz de entrar en un dispositivo implantable que después va a ir en una persona. Si ves acá, esto es una placa, ya después de haber pasado por ese proceso, es decir, nosotros hicimos el prototipo en un tamaño más grande, más manejable, lo probamos y después lo pasamos, básicamente reproduciendo esa electrónica, pero en un tamaño más integrado, más pequeño. Tenemos el circuito en esta etapa, esto es previo a armar el aparato final, que en este caso, por ejemplo, es una cosa así, o sea, este circuito después lo metemos adentro de una lata, digamos, de titanio, que es un material biocompatible y queda este tamaño, pero bueno, cuando está en este formato, bueno, podemos obviamente verificar que el circuito funciona tal como nosotros habíamos pensado, somos capaces de, bueno, con este tipo de equipos, osciloscopios, generadores de señales, fuentes de alimentación, o sea, equipos más o menos sencillos, somos capaces de, bueno, comunicarnos con el aparato, inyectarle señales, ver cómo se comporta, testear que cumplimos con las especificaciones. De esa manera validamos nuestro diseño y bueno, eventualmente al final fabricamos el aparato en su etapa final, en su forma final, digo. Acá también, bueno, evidentemente repetimos muchos de los test que ya hicimos para estar seguros que cumple las especificaciones. Hay test específicos que se hacen a un aparato cerrado, incluso pueden ser directamente relacionados con electrónica o con las características mecánicas del aparato, su resistencia, vibración, shock. Hay un montón de normas que más o menos regulan cuál es el mínimo de robustez que un aparato implantable tiene que tener. Y bueno, estamos en todo ese proceso, o sea, desde que nos llegó la idea, hasta concebimos, bueno, la electrónica, el diseño mecánico, hasta, bueno, llegar al aparato final y, bueno, y ver que cumpla tanto con los requerimientos como con las normas. Federico, bueno, ¿cuánto tiempo promedio lleva desde que reciben el pedido con las especificaciones y sale el producto desarrollado y probado? O sea, está. de esto o de anterior a esto a esto. Tiene que ver un poco con la complejidad de lo que nos piden, obviamente, y con cuánto podemos usar nuestra plataforma, pero te diría que es entre un mínimo de 6-8 meses y hemos tenido proyectos que se van a un poquito más de un año, año y algo. En general estamos de 3 a 4 meses para tener prototipos con esta forma que implementen lo que nos piden y a los 8 o 9 meses podemos ya tener algo de esta forma que se aproxime al aparato final y después, bueno, todo el testeo de documentación que
que es un proceso largo. ¿Cuántos aparatos finales o dispositivos finales están en funcionamiento y en producción? Que yo recuerdo, a ver, hemos hecho aparatos para diferentes terapias. Este que decía el más exitoso es para tratamiento del dolor. Es algo que está, me parece que un poco en boga, porque nos han llegado distintos proyectos de distintas empresas, pero que van en la misma línea. Se ve que algo que está creciendo. Bueno, esto es, sí, es tratamiento del dolor en general, son terapias sustitutivas de drogas, o sea, para gente dependiente de medicamentos, o sea, que tiene dolor crónico, digamos. ¿Y son implantables? Sí, sí, implantables, sí, sí. ¿Subcutáneos? Acá está viendo uno, sí, sí. Es implanta subcutáneo. Esto, como todos los aparatos, tiene un electrodo, o sea, no tengo ninguno de esos, pero el electrodo es un cable. Sí. Esto es un puerto que, bueno, esto se conecta aquí adentro y, bueno, esto después va, o sea, la parte activa, o sea, la que entrega electricidad es la punta, o sea, esto está aislado del cuerpo. Y esto va a la parte del cuerpo que vas a estimular efectivamente. En este caso que yo comentaba es en la médula espinal, por ejemplo, pero la verdad que hemos hecho aparatos para casi todas las partes del cuerpo. Todos de forma parecida, porque el aparato se puede implantar en el pecho, en la espalda, por eso donde haya lugar, porque lo que importa es el cable, digamos, eso es lo que da la terapia. El cable es el que comunica la orden que sale electrónicamente diseñada por ustedes. Exacto, el concepto es... los aparatos son programables, el aparato tiene dos interfaces, digamos, el aparato se puede comunicar con el exterior, tú me imagino ya te mostraron, pero podés configurar los aparatos, programarlos en forma externa, es decir, tiene esa forma de comunicación, y después para enviar señales al cuerpo, su forma de comunicarse es el electrodo, ¿no? O sea, es ese cable que va conectado, es un cable removible, digamos, que se conecta al aparato, es igual que un marcapaso. Y bueno, la punta del electrodo, o sea, son terminales metálicos que van a la parte del cuerpo donde se quiere inyectar o medir señales. Eso es, en realidad nuestros aparatos, si uno se los pone a ver, son similares a los marcapasos en el sentido de cómo están concebidos, cómo están construidos, cómo transmiten la energía al cuerpo, cómo reciben energía del cuerpo, incluso en lo que tienen adentro, pero claro, el tipo de terapia y obviamente la razón por la que curan son totalmente distintos. Ahí está, digamos, lo original que nuestros clientes le aportan. Y bueno, nosotros obviamente customizamos nuestra plataforma para ajustarla a las necesidades particulares de la terapia. Este es un dispositivo implantable que usa batería recargable. Es para tratar insuficiencia cardíaca. Ese alambre arrollado que se ve ahí es una bobina que recibe energía, estando el aparato implantado, desde un cargador de baterías, que es este otro aparato que tenemos acá. Esto acá tiene una bobina que le transmite energía a la que está dentro del cuerpo. Eso permite recargar la batería. En este aparato se carga cada 15 días, un mes, depende del paciente, y eso permite que este aparato dure 10, 15 años implantado. Los aparatos que no tienen batería recargable se deben cambiar, sustituir, cuando la batería se descarga. Amigos, maravilloso todo lo que hemos visto. ¿Ustedes se imaginaban que en Punta Gorda existía una empresa de alta tecnología, electrónica, de diseño, donde participan dentro de los 170 aproximadamente trabajadores, un número muy elevado de 50 y pico, 60 o más ingenieros que son los que ponen el diseño, la experimentación, la experticia y luego, bueno, llegan a la producción de estos pequeños elementos que son tan importantes para la investigación de la salud animal, de la salud humana y que muchos de ellos hemos visto durante estas últimas décadas que han hecho un servicio muy grande a la salud humana, como por ejemplo fue el marcapasos, que es lo que dio origen a esta fábrica CCC, que bueno, fue fundada en su momento, como lo habíamos dicho, por el doctor Fiandra. Bienvenido, ingeniero Julio Arzuaga.
Él es el gerente general de CCC y bueno, vamos a hablar un poco de los desafíos de la empresa, pero sobre todo de lo que hemos visto para conceptualizarlo bien. Es decir, ¿de qué se trata esta industria? Bienvenido, Julio. Muchas gracias. ¿En qué estamos hablando cuando hablamos de tecnología, conocimiento, diseño, inteligencia aplicada a la salud humana? Bueno, CCC es una empresa que se dedica al diseño de sistemas basados en dispositivos implantables y a la fabricación de esos sistemas en pequeñas cantidades. Es una empresa que nosotros decimos que es intensiva en conocimientos. Hay empresas que, por ejemplo, las papeleras, que son intensivas en capital, requieren inversiones de miles de millones de dólares. Hay otras empresas que son intensivas en trabajo, son empresas generalmente de poca tecnología que con muchos obreros producen sus productos. En nuestro caso, digamos, obviamente tenemos una cierta inversión en maquinaria, por supuesto tenemos empleados, tenemos 170 empleados, pero la fortaleza de la empresa está en el conocimiento que tienen todos sus empleados. Por un lado, por ejemplo, los ingenieros que diseñan los sistemas que incluyen los dispositivos implantables o los procesos para fabricar esos dispositivos, y por otro lado los operarios que, bueno, saben hacer las tareas necesarias para fabricar esos dispositivos y controlar la calidad de los mismos. ¿Cuál es el rubro al que nos dedicamos? Bueno, originalmente CCC fue una fábrica de marcapasos, fue en realidad de las primeras fábricas de marcapasos que existieron en el mundo. Fue fundada por el doctor Fiandra, que fue quien implantó el segundo marcapaso que se implantó en el mundo y el primero que funcionó, y fue presidida por el doctor Fiandra hasta su fallecimiento un año y pico atrás. Se sabe que los libros, inclusive actualizados de historia y de conocimientos generales sobre el Uruguay, marcan que fue el marcapaso fue un invento uruguayo. En realidad eso es un error que se ocasionó a raíz de alguna declaración mal interpretada. Claro. El primer marcapaso del mundo se fabricó en Suecia y el segundo, que se implantó en el Uruguay, también fue fabricado en Suecia. Sí, sin duda fue un pionero en el uso de los marcapasos y posteriormente fue un pionero en la fabricación de marcapasos en pequeñas cantidades y esencialmente para sus pacientes. Claro, cuando él crea la fábrica para la fabricación de marcapasos para sus pacientes, ¿no? Exactamente, para la fue fabricación de marcapasos, CCC, digamos. Fundamentalmente para sus pacientes, y CCC fue una pequeña empresa desde el 70 hasta el 95 que se dedicó a la fabricación de marcapasos, primero casi exclusivamente para el mercado local y para los pacientes del doctor Fiandra, después intentó exportar y efectivamente logró exportar, pero en cantidades pequeñas. A partir de ese momento hubo una transformación porque CCC incorporó un segundo rubro que muy pronto se convirtió en el rubro principal y después en el rubro exclusivo, que es este que yo le decía del diseño y producción de sistemas basados en dispositivos implantables. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quiénes son nuestros clientes? Bueno, nuestros clientes son empresas lamentablemente todas del exterior, lamentablemente todas del mundo desarrollado, casi todas de Estados Unidos. Digo lamentablemente porque sería bueno que existieran empresas de ese tipo en los países no desarrollados. Porque eso querría decir que habría corrientes de investigación o grupos de investigación poderosos. Porque si para CCC es importante la fabricación de estos elementos diseñados a medida de los que están investigando, y eso para Uruguay y para ustedes, para CCC, es una corriente de trabajo importante, que genera empleo, que genera reconversión, que genera investigación, imagínense si eso existiera, si existieran más grupos de investigación en nuestro país. Claro, sí, Se necesita mucho dinero para eso, ¿no? Mucha inversión. Nuestros clientes son empresas que efectivamente invierten mucho dinero o tienen inversores que invierten mucho dinero en esas empresas y de alguna manera además están basadas en un sistema desarrollado, digamos, de investigación
que permite que surjan esas empresas, que surgen porque a alguien o a un grupo se le ocurre un mecanismo nuevo, novedoso, una terapia nueva para tratar alguna enfermedad, que en el caso de nuestros clientes involucra el uso de un dispositivo implantable también novedoso, es decir, un dispositivo implantable que tiene que hacer cosas distintas a las que hacen los otros dispositivos implantables, las cosas que se necesitan según creen nuestros clientes para tratar una enfermedad. De los que han desarrollado, de los que le ha tocado diseñar y producir, de muchos ustedes no saben el resultado porque no les corresponde a ustedes trabajan según el diseño, según lo que les piden, las características que les piden y hacen el diseño y la producción en algunos casos. ¿Cuáles de esos prototipos que ustedes hayan diseñado en CCC están hoy usándose en terapias de salud humana? Los procesos de desarrollo de terapias nuevas llevan tiempo, desde que alguien concibe la idea hasta que existe un aparato o un remedio, en otros casos, que es capaz de tratar esa enfermedad y que se ha demostrado que es capaz de tratarla adecuadamente y que ha sido aprobado por los organismos regulatorios de distintos países para que se pueda vender a los efectos de tratar esa enfermedad. Muchos de nuestros clientes están en ese proceso que va a llevar muchos años. Muchos de ellos, además, van a fracasar porque es una empresa de riesgo. Bueno, por ejemplo, en este momento todo el mundo sabe que hay muchas empresas en el mundo tratando de desarrollar una vacuna para el SIDA. Sí. No la han desarrollado todavía. Alguna la va a desarrollar probablemente. Las otras van a haber fracasado. Claro, pero ¿cuánta investigación ha habido y cuánta inversión ha habido? Por supuesto, y además, aún en el fracaso hay conocimiento generado que puede ser usado por otros para, hacer modificaciones a la terapia, etc. En este momento, varios de nuestros clientes tienen la marca CE, es decir, la autorización para vender sus aparatos en Europa, lo cual no quiere decir que necesariamente estén intentando venderlos, porque como modelo comercial muchos prefieren esperar a tener además la autorización en Estados Unidos, que suele ser más complicada, para iniciar la etapa comercial, que tiene costos muy importantes. Se necesita generar una estructura comercial que permita vender y soportar los dispositivos en el mundo o en algunas zonas del mundo. Porque son absolutamente caros cuando recién se fabrican, ¿no? Sí. Sus costos es elevadísimo. Me imagino el primer marcapaso, lo que salía y lo que sale hoy actualmente. Sí, yo diría que los marcapasos son los únicos aparatos implantables que han bajado valor. El precio, que han bajado el precio significativamente. Sí, el resto de los aparatos implantables que se venden, que no son muchos, desfibriladores, desfibriladores, neuroestimuladores para el dolor, neuroestimuladores para el Parkinson, son aparatos que valen 20 veces más que un marcapaso, aunque la producción es muy limitada. Cuesta, es decir, producirlos cuesta un poquito más que un marcapaso. Lo que pasa que para desquitar la inversión que se hizo para desarrollarlos, necesitan las empresas que los venden cobrar precios más importantes. Productos nuestros que se estén vendiendo, productos que pertenecen a nuestros clientes, que fueron... La idea de lo que tenían que hacer fue concebida por nuestros clientes, pero fueron desarrollados por nosotros y son fabricados por nosotros y que se venden en Europa. Hay un aparato para el tratamiento, un aparato implantable para el tratamiento del dolor crónico, fundamentalmente de espalda y miembros. Hay otros aparatos en el mercado vendidos por las empresas más grandes del mundo que hacen lo mismo. Se supone, de acuerdo a nuestros clientes, que la terapia tiene algunas diferencias que lo hace más ventajoso y tiene un porcentaje no despreciable del orden del 10% del mercado europeo en este momento. Implantable, cuando usted dice implantable, solo para entender y para que entienda la gente, implantable quiere decir siempre subcutáneo, siempre ubicado dentro del físico, del organismo. Implantable quiere decir que queda dentro del cuerpo humano. Ajá. Nosotros decimos fabricamos sistemas porque esos aparatos implantables que están adentro del cuerpo humano interactúan con aparatos que están afuera del cuerpo humano. Se comunican, por ejemplo, para que el médico le seleccione los parámetros o para transmitirle al médico información que los propios aparatos recaban del funcionamiento orgánico del paciente.
En muchos casos, para que el paciente los puede controlar, por ejemplo, el aparato para el dolor del que estábamos hablando, cuando el paciente siente dolor puede darle una orden con un control remoto para comandarlo. En otros casos los aparatos tienen batería recargable y desde el exterior se tiene que poder recargar la batería. Entonces nosotros fabricamos todo el sistema. Usted me preguntaba, sí, no sé si puedo continuar, dígame, cuáles eran los aparatos que se estaban vendiendo. Yo le decía, el que más se vende en este momento, que fabricamos nosotros y que diseñamos nosotros, es para el tratamiento del dolor. Se vende en muchos países de Europa y lo vende, por supuesto, la empresa que nos contrató. Y el segundo que se vende bastante es un aparato para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, que fue nuestro primer cliente y que después de 12 o 15 años experimentando con distintas versiones llegó a un aparato vendible. Bien, en este minuto final, desafíos de CCC. Bueno, CCC es una empresa que ha crecido mucho, creció en el último año el 80%, más o menos en facturación, creció en personal también, ahora tenemos 170 personas, y eso nos genera la dificultad de tener que conseguir permanentemente nuevos proyectos para, para poder mantener el trabajo de la gente. Conseguir nuevos proyectos tiene dificultades porque felizmente tenemos un porcentaje muy alto del mercado mundial, entonces es muy difícil crecer. Pero por otro lado, tienen que surgir nuevas empresas y eso depende de la situación económica, por ejemplo, del primer mundo. Y el segundo aspecto que estamos teniendo es un problema de costos. Nosotros vendemos a Estados Unidos, vendemos en dólares, pagamos salarios en pesos, esencialmente nuestros costos son salariales, han subido enormemente, por ejemplo de julio acá subieron un 20% nuestros salarios en dólares, y eso hace que sea difícil competir con las empresas de Estados Unidos, que son nuestras competidoras, que venden más barato que nosotros. Estamos logrando mantener los mercados porque nosotros tenemos más prestigio que nuestros competidores estadounidenses, pero se hace complicado en esta situación de valor del dólar en el país. O sea que el pedido concreto a las autoridades, ¿cuál es? Bueno, yo no diría que es un pedido concreto a las autoridades en el sentido de que no voy a pretender que la política económica se base esencialmente en CC. Simplemente como dato puedo decir que en empresas del tipo de la nuestra, que lo que hacen es vender trabajo calificado uruguayo al exterior, el tipo de cambio es el tipo de cambio. Usted se refiere sustancial. al tipo de cambio. Claro, para todo aquel que es exportador, el tipo de cambio tiene un peso gravitante. Claro, pero mucho más, es decir, para una empresa que vende soja, es gravitante el precio de la soja en pesos. Si el precio de la soja sube en dólares, aunque el dólar baje, puede no tener problemas de competencia. Bien. Para las empresas que solo venden trabajo, es distinto porque no hay un precio, digamos, el precio del trabajo no sube, felizmente no baja, se cotiza felizmente sube en pesos, porque hay inflación y porque mejoran los salarios, lo cual nos parece muy bien, pero eso genera un aumento de los salarios en dólares muy importante. Julio, a pesar de eso yo sé que ustedes tienen la capacidad, la inteligencia, la voluntad, el dinamismo como para seguir navegando en estas aguas y seguir creciendo, y que nos hace mucho bien a los uruguayos conocer que existe este tipo de empresas en el Uruguay que apuestan a la inteligencia y al conocimiento. Yo los saludo con vinos finos H. Stagneri para que se resuelvan felizmente todos los desafíos por delante. Gracias, Julio. Muchas gracias. Hasta el domingo, amigos. Seguimos con más entregas de este ciclo especial Los Emprendedores en la CDLAB. Gracias. Bueno, vale, toma.